En este video te voy a enseñar a hacer esta caja de regalo utilizando una pared de foil. Vamos a ello. Hemos acercado la cámara para que veas que puedo trabajar en esta pared. De este lado tengo la válvula de llenado para esta mitad y de este otro lado tengo la otra válvula de llenado para esta otra mitad, la cual voy a dividir en dos. Con mucho cuidado, con mi tijera voy a ir cortando por todo el medio. Vamos trabajando el corte con mucha paciencia para ir entre los sellados de cada uno de los recuadros, para poder entonces lograr que nuestra mitad que vamos a utilizar para realizar la caja no tenga ninguna fuga de aire. Así, de esta manera podemos ir cortando muy seguros de que vamos a tener todo el espacio súper bien para poder trabajar. De lado y lado están quedando las partes selladas de cada uno y ya casi llegamos al final de nuestros cortes. Y acá me quedó una parte de la pared que es la que vamos a utilizar para hacer la caja, y con la otra parte vamos a trabajar la tapa. Con una mitad de la pared vamos a realizar el cuerpo de la caja, o sea, sus cuatro lados, y con la otra mitad solamente en el lado donde está la válvula vamos a cortar donde marque 4 cuadros. 1, 2, 3 y 4. Cortamos por acá para poder luego sellarlo con calor y así poder realizar la tapa. Vamos a cortarlo de una vez. Esta parte ya no la vamos a utilizar, entonces la colocamos de lado y me queda esta parte que la tengo que sellar con calor para la tapa, y toda esta parte que es larga para el cuerpo de la caja. Vamos a hacer en la caja, vamos a ello. Comenzamos inflando un poco la pared que nos va a servir para el cuerpo de la caja. La voy a dejar caer hacia allá para que puedas ver. Como cualquier globo de foil trae su válvula, la cual tenemos que poco a poco ir rellenando para que vaya entrando el aire. Traen una abertura de seguridad, ya ahí entré. Vale, aquí llenamos un poco y vamos haciendo correr el aire para que se vayan llenando el resto de nuestros cuadritos, y así poco a poco vamos a ir dándole forma a nuestra caja. ¿Por qué? Porque debemos ir sellando ya las uniones de las esquinas para que nos vaya dando el cuadrado. Le inyectamos un poquitito más de aire. Y así podemos ir esparciendo todo el aire. Queremos que nuestra caja vaya tomando forma de esta manera para que pueda entonces darme ese cuerpo totalmente cuadrado que yo necesito. Ahora, ¿qué nos falta? Ir asegurando por dentro con un poco de cinta doble cara, cinta de embalar,
pega, puntos de silicón, lo que nosotros podamos utilizar para que nuestra base vaya quedando totalmente sellada y me vaya ayudando a formar el cuadro. Luego de que ya la tengo pegada, sí voy a poder terminar de inyectar el aire para que me quede un poco más inflada. Para eso vamos a utilizar ciertos truquitos que vamos a ver en esta preparación de la caja. Vamos a seguir y dentro de poco ya vamos a tener esta caja bien hecha. Aquí vamos a colocar en cada esquina donde vayamos a cruzar para hacer el cuadro unos puntos de silicón o glue dash y vamos a ayudar a que nuestra caja vaya tomando forma. Es muy fácil, muy sencillo. Es cuestión de solamente ir trabajando poco a poco con paciencia para que se vaya manteniendo en la posición que queremos. Simplemente vamos colocando los puntos de glue dash donde los necesitamos para que no se mueva. Y luego fijamos ya aquí, ya me va ayudando para poder entonces luego terminar de cerrar la caja en el punto donde está toda la abertura. Damos un poco de presión. Y terminamos entonces de colocar para terminar de cerrar acá. Y así poco a poco va tomando forma nuestra caja, y para que quede un poco más soportada podemos colocar un globo de 12 pulgadas en la parte de adentro y así podemos darle un poco más de fuerza. Simplemente vamos inyectando aire . Y allí nos va a permitir de que las paredes no se nos vayan hacia la parte de adentro cuando vayamos a colocar la cinta. Un simple nudo al globo y listo. Ahora vamos a seguir con la hechura de la tapa porque ya nos queda muy poco para disfrutar de esta bonita caja. Una vez que ya tenemos todos nuestros globos divididos en la parte de abajo, ahora nos toca ir subiendo poco a poco y midiendo de forma que vayamos ya ordenando nuestras cintas que van a formar el lazo de la caja. Igual que abajo, de lado y lado vamos midiendo, marcando con los pellizcos para poder entonces empezar a llegar al centro de nuestro regalo. Acá hacemos una torsión con uno, marcando, sostenemos una torsión con el otro y ya sujetamos acá. Lo mismo vamos a hacer con las otras dos cintas. Y ya casi que estamos terminando nuestro regalo. Hacemos una torsión
otra torsión. Y ahora encontramos todos las puntas de los lazos y ya está listo. Ahora, si vemos que con esto que nos va sobrando aquí, no nos llega para hacer el lazo, el moño, que sería la parte central y superior de nuestro regalo, podemos hacer un moño con lazo, así, súper sencillo, con globos 260 del mismo color. Pero en este caso a mí me sobró suficiente como para poder atar acá. Cortamos excedente, una tijera, cortamos acá, atamos, perdón, cortamos después. Acá cortamos un poco el excedente y con esto podemos unir hacia abajo y hacer nuestro moño de globos para poder coronar nuestro regalo. Recuerda que de un simple material que puedes utilizar de otra forma y teniendo en cuenta de que es otra decoración, podemos lograr una idea nueva. Aquí tenemos nuestro globo para rellenar y aquí tenemos nuestra caja de regalo bastante detallada, muy original y que gana bastante protagonismo dentro de nuestra decoración. El color lo eliges tú y de aquí en adelante hacer creaciones como esta. Nos vemos en otro video.